Un tema pendiente desde hace muchos años. Para hablar del tema, ya estamos enlazados con Johnny Pardavé. Él es catedrático universitario, ingeniero de transportes y experto en la materia. ¿Cómo está, Johnny? Buenas noches. Buenas tardes. Bienvenido a Exitosa. Exitosa. Muy buenas tardes. Gracias por la llamada y la invitación. Estoy atento a sus consultas. Johnny, cuéntanos, ¿por qué? No es un cuestionamiento hacia tu persona, porque tú eres un experto en la materia, pero ¿por qué la Sutran, o por qué la ATU, perdón, después de muchos años, recién empieza con el reordenamiento de algunas empresas, de clústeres y combis, que circulan casi de manera paralela con el corredor, con los corredores complementarios? Es un tema pendiente desde hace muchos años. Apenas se licitaron los corredores complementarios y el metropolitano debieran hacer cumplimiento, ¿no?, a dicho contrato, en donde las empresas competidoras directas equidistantes a 400 metros deberían estar reubicados, ¿no?, como lo han hecho el día de hoy. Después de mucho tiempo, la ATU de oficio ha modificado 16 rutas a 2 empresas de transporte que vienen operando ya de manera ininterrumpida por más de 10 años, ¿no?, en esas rutas, y eso ha generado pues un descontento de parte del empresariado y de parte de los usuarios, quienes finalmente pues están desconcertados. Hay que hacer una socialización. En este momento se les ha pedido a las autoridades que tienen que pensar primero en el público usuario para que puedan informarles, socializarlo y comunicarlos, y estas modificaciones de ruta, pues si bien es cierto, va a parecer única y exclusivamente a los corredores complementarios, al metropolitano, y de alguna manera pues va a crear un desconcierto inicialmente para todos los usuarios quienes utilizan estas 16 rutas. Johnny, los corredores complementarios, digamos, están operando desde el año 2016, si no me equivoco. Bueno, los corredores complementarios a partir del año 2012, 2013, luego de haber luego del proceso de adjudicación de la Buena Pro, ellos han estado autorizándose en las vías, ¿no?, comprendidas entre la avenida Arequipa, la avenida Javier Prado, Pros de Independencia, Vice, en San Juan de Urigancho. Y estos corredores, si bien es cierto, tendrían también que cumplir, ¿no? Ellos deberían en suma tener aproximadamente 5.000 unidades operando en todos estos corredores. Lamentablemente este tipo de sistema no se ha ido cumplido en el tiempo. Hoy en día pues la cantidad de flota que se tiene en estos corredores no superan los digamos los 600 unidades, ¿no? Entonces hay un déficit de oferta de servicio, y esto está siendo cumplido por los vehículos de menor capacidad, que son las combis, y en gran medida están incursionando los autocolectivos, quienes están haciendo todo este vacío de oferta que realmente no se atiende, ¿no? Entonces aquí hay que tener una visión más integral de poder reordenar todas las rutas de Lima, y eso es lo que se está justamente haciendo a través de estudios, la consultoría contratada por la ATU, para que quizás este año o los primeros meses del próximo año podamos tener ya el plan regulador de rutas que hace falta, ¿no?, para que estas modificaciones prácticamente pues no se den de manera muy de repente inesperada. Johnny, uno de los requisitos que se consigna en el contrato con los corredores complementarios y también con el metropolitano que ya data del año 2010, es que se erradiquen estas rutas que de alguna forma hagan competencia a los corredores complementarios, a los colores, ¿verdad? Pero, ¿por qué recién se inicia un operativo cuando se sabe que esto ya viene desde hace muchos años?
Es correcto, el contrato insta eso, que se deben erradicar a todos aquellos vehículos que hacen competencia directa, pero el proceso y en el tiempo ambos han incumplido. O sea, los corredores no tienen la capacidad de atender el servicio con ruta que han participado en la dotación. Entonces, estos vehículos no cubren esa gran demanda. Entonces, en el tiempo la autoridad no ha tomado una decisión al respecto y esta gestión la está haciendo, pero dejando de atender a aquellos usuarios que ya tenían definido su destino, ¿no? Entonces, aquí el tema, por un lado, va a reorganizar, va a mejorar la demanda de los vehículos del metropolitano y los corredores complementarios, pero va a desatender a algunos usuarios que buscan como una opción inmediata para poder llegar a sus destinos. Y estas modificaciones que ha realizado la ATU de oficio, indudablemente están abriendo las puertas para que el sector grueso de la informalidad, que son los autocolectivos, también puedan tener esa apertura y brindar ese servicio de manera informal por las rutas que la propia ATU está hoy en día pues aperturando. Johnny, este reordenamiento que se inició este martes, el martes que ha pasado de esta semana, se da porque el transporte en Lima y Callao es un caos, ¿verdad? Tú mismo lo estás manifestando, hay muchas combis y cústers piratas que utilizaban las vías segregadas de los corredores, ¿verdad? Y casi en calles paralelas también circulaban estas unidades. Pero si existen unidades, cústers y combis de estas empresas que están siendo modificadas es porque existen usuarios. Y cada vez hay más usuarios porque los chicos que salen del colegio o van a las academias o van a las universidades y necesitan hacer uso de este tipo de unidades, combis y cústers, ¿verdad? Y como bien lo dices, no sé si me parece que ya la famosa quina ya desapareció, pero con un sol pueden acercarse a 10 o 15 cuadras, ¿verdad? Lo que no pasa con el costo del pasaje de un bus del color rojo, de cualquiera de los colores. Bien, en principio agradezco su pregunta para poder precisar dos cosas. Primero, las combis y las cústers pertenecen a empresas formales que están inscritas en la Autoridad del Transporte Urbano. Estas combis y cúster que están dentro de las 16 rutas son las que están operando hace buen tiempo, más de 10 años, como le dije, 12, algunos tienen 15 años operando en esta ruta. Pero también no hay que dejar de decir, existen otro tipo de vehículos de manera informal, pero estas 16 rutas de las dos empresas que han sido objeto de modificación de oficio son empresas que estaban circulando, haciendo en el recorrido que circulaban paralela al metropolitano y en algunos corredores sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? por el servicio, más al contrario, haciendo una competencia directa y formal a los usuarios que buscan otra opción. Exacto. Entonces, esta modificación son empresas formales, son empresas que en algún momento recibieron la autorización de lo que se llamó la DGTU, ¿verdad? Que estaba a cargo de la Municipalidad Metropolitana. Estaban a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. Hay rutas que son interconectadas. Exacto. Entonces, este beneficio va a ser directo para los operadores de los corredores complementarios, que de alguna manera van a tener un poco más de usuarios que van a utilizar sus recorridos. Pero si no aumentan la unidad, si no incrementan su flota, entonces lo único que van a hacer es que los usuarios se queden sin servicio. Entonces es importante tener una visión integral y necesitamos con urgencia un documento técnico normativo que es el plan regulador para que realmente se pueda definir la cantidad de rutas que debe existir en Lima y en el Callao
y sobre todo para que esa oferta atiende a la gran demanda del transporte que requiere Lima y Callao. Los corredores complementarios y el metropolitano no superan la atención al 10% de los usuarios de la demanda. Entonces la gran atención está en los vehículos de transporte regular, los ómnibus, los microbuses, las custes y las combis formales son los que realmente atienden esa gran demanda. Entonces estamos de acuerdo con la autoridad. La autoridad ha tomado la decisión de modificar su recorrido de oficio, pero eso hay que a la par socializarlo con los usuarios para que los usuarios puedan tener esta nueva opción de recorrido y no puedan estar en una incertidumbre y generando pues más sobrecostos a los usuarios, porque los usuarios simplemente están con un presupuesto para poder llegar a su destino, y estos cambios son los que finalmente van a generar pues un problema económico. ¿Este reordenamiento, Johnny, ha sido consensuado con los voceros, los representantes de las 12 empresas? Bueno, según hemos tenido información, no se ha consensuado ni mucho menos conversado. Estos son decisiones directas que vienen de la ATU y esto es de oficio, ¿no? Entonces, siempre hemos nosotros sugerido a las autoridades que todo cambio, toda modificación, si bien es cierto, nace de la autoridad, es importante comunicarles, socializarlos y hacer que esto sea pues una coordinación con las empresas involucradas a fin de que no se generen los problemas que se han generado en este tipo de operativos. Entonces es importante el diálogo, la comunicación, para que los empresarios formales puedan también, si es que ya se da esta decisión, pueden prevenirse con anticipación y comunicar a todos aquellos operadores para que realmente pues puedan ya hacer una marcha blanca, si se quiere decir, en los recorridos que realmente lo van a hacer. Hoy en día ha sido todo de manera muy sorprendente, y los recorridos que están haciendo estas combis y estas custes son recorridos pues que están iniciando un nuevo mercado y están aperturando para que en el tiempo ya los usuarios puedan tener conocimiento. ¿Y cuál es el sentir al interior de estas empresas, Johnny? El señor Emeterio Valdivieso, que es un dirigente, representante de estas empresas formales de combis y cústers, iba a estar presente hoy aquí en el programa, pero tuvo un percance personal. ¿Qué sienten? ¿Qué dicen ellos? ¿Están de acuerdo? ¿Has podido tú conversar con ellos? Bueno, el señor que menciona, el señor Valdivieso, es representante de la Asociación de Transportistas del Callao, que representan en su mayoría a estas dos empresas involucradas. Indudablemente, pues ellos sorprendidos, en principio en desacuerdo con esta medida, porque se interrumpe su mercado en un día que realmente tenían que realizar, y ellos creo que se están reuniendo porque realmente pues esto se debe hacer de manera coordinada con los representantes para que finalmente puedan buscar la forma o el tiempo necesario para que puedan incursionar en estas modificaciones y que el público usuario pues no tenga inconvenientes. Yo creo que estas empresas finalmente pues van a respetar la decisión de la autoridad, pero siempre considerando y pidiendo la fiscalización extrema contra la informalidad. Yo lo que invoco, ¿no?, desde mi punto de vista técnico, a la autoridad, que esta modificación de las rutas no sea una apertura para que por ahí puedan ingresar gran cantidad de vehículos informales, como los autos colectivos, las minivan, que indudablemente pues ellos siempre están buscando también atender a los usuarios, pero de manera muy informal, y ahí la autoridad tiene que ser muy drástica en cuanto a la fiscalización. ¿Consideras, Johnny, que ATU está tratando de salvar el pellejo a los corredores complementarios y está arrinconando a las empresas formales y no está trabajando en un plan integral, estratégico, que mejore este caótico, no solamente el tránsito vehicular, sino el transporte público en Lima y Callao?
Bueno, yo considero a la Autoridad del Transporte Urbano como una entidad que debe ser un equilibrio de la atención del servicio de transporte público en Lima y Callao. Ellos tienen la obligación de crear las condiciones necesarias de implementar sistemas de transporte para que el usuario sea el mejor atendido, pero muchas veces creen que la atención del servicio de transporte público en Lima y Callao solamente se hace con el metropolitano y los corredores complementarios. Eso no es real. Eso no es tener una visión integral de ciudad. Ellos no cubren ni el 15% de la demanda sumados al sistema de metro. Entonces, lo que se tiene que hacer es, el plan de movilidad debe apresurarse en la definición, un plan regulador que defina la actualización de las rutas en función al origen, destino, a la demanda que requiere Lima y Callao, para que puedan reordenar de manera integral los recorridos, ¿no? Y con los vehículos autorizados. La ATU tiene en sus registros vehículos autorizados tipo camioneta rural, microbús y ómnibus en las diferentes rutas de Lima y Callao. Y esa visión tienen que hacerlo en esta nueva gestión, que ha sido criticado duramente la anterior, pero esta nueva gestión, esta nueva autoridad tienen que buscar una salida, de equilibrio entre el sistema de transporte concesionado y el sistema de transporte regular, para que la atención a los usuarios se dé de manera organizada y sobre todo brindándole pues que el servicio que requieren todos para cumplir sus actividades diarias. ¿Quién gana y quién pierde, Johnny, con este reordenamiento? Por un lado, corredores complementarios, empresas formales, estas 16 empresas, o los usuarios. Bueno, aquí yo creo que el que tiene que ganar es el usuario. El usuario es el que realmente necesita movilizarse, transportarse a su destino, para su trabajo, el estudio. Pero estas modificaciones, estas decisiones de la autoridad de modificar recorridos a rutas autorizadas, se tiene que hacer de manera planificada, coordinada con los operadores, con los afectados y sobre todo informada, socializada al usuario, para que el usuario pueda tener conocimiento que se van a hacer este tipo de cambios y que puedan buscar una opción de movilización. Y es más, inclusive exigiendo a las mismas empresas concesionarias de los corredores complementarios en cumplir con la flota que ellos han ofertado. Entonces, si ellos no tienen flota para atender a los vehículos, al usuario, entonces, ¿qué beneficio van a tener modificando las rutas de las empresas tradicionales, ¿no? Las empresas autorizadas? Entonces, yo creo que lo que se tiene que pensar primero es en el usuario, Exitosa. que el usuario esté mejor atendido en función al vehículo que utiliza para llegar a su destino. Y eso es lo que muchas veces la autoridad no tiene como objetivo principal y solamente realiza las decisiones de manera muy, de repente, muy directa, ¿no? ¿Se sabe del porcentaje de cuántas unidades estamos hablando de la flota que mencionas, Johnny? ¿En qué tipo en las empresas de transporte regular? No, el déficit de flota de los corredores complementarios que prometieron una cantidad de buses y simplemente hay menos, ¿no? No, ellos han ofrecido aproximadamente entre todos los corredores 6.000 unidades aproximadamente, ¿no? ¿Y actualmente y hoy en día pues están circulan? operando con el 15%. Entonces, en realidad no existe la cantidad de vehículos que pudieran atender una demanda proyectada, ¿no? Inicialmente cuando participaron en todo este proceso. Entonces, el tema es Muy bien, cómo Johnny. se atiende a los usuarios si es que realmente pues, no cuentas con unidades. Muy bien, Johnny, muy amable. Gracias por tu participación aquí en La Hora del Volante a través de Exitosa. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Johnny. Bien, señores, ahí está el panorama.